entonces, pues esta tarde el doctor Benjamín Herreros, que es médico internista y también es especialista en bioética y es asociado de la Semilla Numerario desde hace mucho tiempo, pues le gusta mucho también el cine, tiene un ciclo de cine en el Retiro, allí en la Casa de Vacas, sí. ¿No, Benjamín? Que lo haces una vez al año, ¿no? Sí, sí. Una asignatura en la Complu que también, que es cine y medicina, o sea que es un cinéfilo muy grande. Y bueno, pues nos va a hablar esta tarde del médico en el cine de John Ford y de Garci. Así que nada, cuando quieras. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a los asistentes en un día lluvioso, como decías. Yo cuando, como decías, hice la admisión aquí hace ya tiempo, la charla de admisión o la conferencia para ingresar fue sobre el médico en el cine. Había escrito hacía poco un libro que se llamaba El médico en el cine y fue a raíz de eso por lo que hice la charla. Y entonces cuando hablamos hace poco tiempo y me dijo Carmen de hacer algo, pues pensé en hacer algo también de nuevo sobre el médico en el cine, ya que había sido pues el motivo por el cual yo ingresé aquí, pero bueno, dándole una vuelta pues hacia un cineasta que me interesaba mucho, como es John Ford, y luego también Garci. ¿Por qué Garci? Pues Garci, en distintos proyectos que yo he hecho, en los ciclos que decía Carmen y algunas otras cosas más, he tenido la suerte de colaborar con él, de trabajar con él, y iba a haber venido hoy, pero finalmente se ha ido a Guadalmina, se ha ido a Málaga y por eso no va a estar aquí. De manera que, bueno, eso era un poquito lo que justificaba fundamentalmente hablar de Ford como un cineasta que me gusta y de Garci. Bueno, pues voy a dividir fundamentalmente la charla en dos partes. Hay una primera parte en la cual voy a hablar en general de la relación entre cine y medicina. Voy a hablar de esta relación y voy a centrarla, una vez que haga una introducción, hacia lo que es o lo que ha sido el médico en el cine y, por otro lado, el enfermo en el cine. Un poquito esas dos caras de una misma moneda. Y después de eso ya pasaré primero a hablar del médico en el cine de Ford, un poquito por qué he elegido a este cineasta, y luego, aunque no esté finalmente con nosotros, pero también el médico en el cine de Garci, que alguna relación, como veremos, también hay con el cine de Ford. Si empezamos por lo que sería esta relación entre cine y medicina, lo primero que tenemos que preguntarnos, claro, si el cine es de alguna manera o está justificado hablar de cine y medicina o es un artificio. Si el cine simplemente es cine, vamos a pasarlo bien, o si es algo más. Bueno, desde mi punto de vista, y yo creo que a toda lógica le resulta evidente que el cine en sí mismo pues, es un arte, es una industria. Es también, por supuesto, un medio de entretenimiento. Y luego después, cualquier espectador, en este caso nosotros como médicos, pero cualquier espectador puede sacar un aprendizaje, una enseñanza, pues para su tarea. Los juristas lo harán en su trabajo como juristas, nosotros como médicos, y los que trabajen, qué sé yo, en el mundo de la empresa, pues también lo podrán hacer. En todo caso, eso, de alguna forma, es un bien añadido que nos da el cine, más allá de entretenernos y pasárnoslo bien, pues el aprendizaje que podemos tener como seres humanos y también como profesionales. Y muchas veces en este aprendizaje que hacemos es un aprendizaje que es muy diferente lo que entendemos y lo que aprendemos a veces de una película de lo que el cineasta, el guionista, quien escribió, quien hizo la película, pudo pensar cuando hizo esa película. Aquí veis esta secuencia, este fotograma de una película que se llama El ángel exterminador, de Luis Buñuel, donde, bueno, pues quedan encerrados en una casa de la burguesía, vamos a decir, mexicana, un grupo de burgueses, y bueno, pues tienen dificultades, no pueden salir de la casa, y en un momento de la película, pues Buñuel hace que pase un rebaño de ovejas por mitad de la casa. Le preguntaban a Buñuel, bueno, hubo muchas interpretaciones de por qué había ocurrido esto, ¿no? Pues lo que decíamos antes, el espectador, una vez que ve una película, saca unas enseñanzas, unos aprendizajes para su día a día como ser humano o también incluso pues como un profesional. Y Buñuel decía que luego él leía las críticas, se leía después lo que pensaban de sus películas para entender su cine y para aprender él también, porque muchas veces no sabía por qué hacía las cosas. De manera que el lenguaje cinematográfico, como cualquier otro lenguaje artístico, se lanza al espectador
y ya cobra vida propia. Es decir, la obra de arte, o la obra, en este caso cinematográfica, una vez que está en manos o está en los ojos del espectador, ya es otra obra. En el espectador cobra vida y de alguna forma se independiza del autor. No quiero deciros o no quiero decirles si pensamos de cualquier obra pictórica de una escuela flamenca del siglo XVI, pues evidentemente es muy diferente la interpretación que demos ahora a la que se dio en su momento. En todo caso, aunque los objetivos, la idea del creador y la nuestra como espectadores, en este caso como espectadores médicos, pueda ser muy diferente, pues claro que hay muchas cosas que aprender del cine, en este caso como médicos. Y bueno, el cine, ¿por qué se ha interesado tanto por la medicina? Porque es cierto que se ha interesado mucho por la medicina el cine. El cine tiene un poder sugestivo grandísimo, como posiblemente no tiene ninguna otra manifestación cultural o artística, tal vez hace años la ópera. La ópera en su momento, cuando empezó pues como un método o un medio de entretenimiento, sobre todo para clases medias altas, pues claro, la gente iba allí y se olvidaba un poco de su vida y se centraba en la obra, interactuaban con ella. Pues el cine, o en el cine ocurre eso, como diría Ingmar Bergman, es una linterna mágica en la cual nos metemos en la sala, todo se apaga, se hace silencio y de pronto nos enfrentamos a la película, nos enfrentamos a la música, a la interpretación. Es un arte muy completo en relación con otras porque reúne, por supuesto, fotografía, reúne música, reúne interpretación, reúne literatura, los guiones y luego el propio arte del montaje y el arte del director, que de alguna manera es el que tiene que coordinar todo esto. De manera que el cine son muchas artes, la escenografía, etcétera, etcétera. Y cuando nos centramos en una sala, insisto, a ver una película, nos abstraemos de lo que ocurre fuera y tiene un enorme poder de sugestión sobre nosotros, mucho mayor, insisto, que otras artes. Hay una ventaja que tiene, de esto no voy a hablar hoy, del cine como método de educación en medicina. Lo decía yo antes, en la Universidad Complutense yo tengo una asignatura que es de cine y medicina, y es que si vemos todos una película a la vez, hombre, tampoco podemos decir que sintamos exactamente lo mismo, pero vemos las mismas secuencias, lo que ha sucedido a los personajes y luego podemos hablar sobre eso. Cosa que, por ejemplo, con la literatura es mucho más difícil. Yo he trabajado literatura con alumnos de medicina y es mucho más difícil. Lo primero, no todos los alumnos se leen las obras que les proponemos. Y luego, bueno, pues la interpretación puede ser muy dispar. Con el cine, sin embargo, sí que es mucho más fácil llegar a un punto de encuentro a la hora de ver cosas y de sentir cosas en la sala y después comentarlas. Bueno, pues yo decía que el cine tiene esa capacidad sugestiva como pocas artes. Aquí les traigo dos frases de dos cineastas. Esto dice el protagonista, uno de los protagonistas de Delitos y Faltas, de Woody Allen, dice: el cine es estupendo, es como hacerle novillos a la vida. Y Billy Wilder, el cineasta, decía: si el cine consigue que un individuo olvide por 2 segundos que ha aparcado mal el coche, no ha pagado la factura del gas o ha tenido una discusión con su jefe, entonces el cine ha alcanzado su objetivo. Pues efectivamente vamos al cine muchas veces a olvidarnos de nuestras cosas y tiene un poder sugestivo grande sobre nosotros. Y dentro de los grandes temas que ha tratado el cine, evidentemente la amistad, las relaciones paterno-filiales, la patria, la identidad, la fidelidad y la lealtad, la amistad, los grandes temas que le han preocupado a la humanidad, que están y se han reflejado en las grandes obras maestras de la literatura, en la ópera, de alguna forma en la tragedia griega, en las grandes manifestaciones artísticas y culturales humanas. Pues todo eso lo hemos visto como, de alguna forma, hilos conductores en el cine, y uno de los grandes temas también tratado por todas estas grandes obras, no cabe duda que ha sido también la enfermedad. La enfermedad, porque nos lleva al límite de nuestras posibilidades, nos hace ser dependientes y perder nuestra autonomía, nos cambia el panorama de la vida, el sentido y el significado de la vida, y la enfermedad, y desgraciadamente su compañera, que puede ser la muerte, pues por eso ha sido muchas veces protagonista en la gran pantalla. Y es uno de los grandes temas que, por supuesto, nos han preocupado y ocupado. Y claro,
Si hay tantas películas donde aparecen médicos y la medicina, no es tanto porque seamos más altos, más listos o más guapos los médicos y las médicos, sino porque nosotros somos los que estamos ahí con el enfermo cuando está viviendo esa situación que es común a todos. El sufrimiento, la dependencia, las limitaciones a las que nos lleva la enfermedad, insisto, es una situación límite, como diría el filósofo Karl Jaspers, una situación límite, y para enfrentar esa situación límite, pues el sanador, en este caso, pues el médico está ahí, y por eso muchas veces se ha idealizado la figura del médico, porque es quien va a socorrer al enfermo ante esa situación límite en su vida y quien le abre esa esperanza, quien le abre las puertas, y por tanto es lo que ha llevado a que la figura del médico históricamente haya sido muy valorada. Hoy día, por mucho que digamos que nuestra profesión está menos valorada que antes, sigue siendo la profesión más valorada en España y fuera de España. De manera que estamos ahí en las películas porque estamos al lado del enfermo y de la enfermedad, que es una situación nuclear y fundamental en la vivencia de las personas. Otro de los grandes temas que aparecen en todas estas manifestaciones culturales, incluido el cine, son los conflictos morales, los conflictos amorosos, los conflictos de otro tipo. Aquí en Casablanca ya saben que Rick, el protagonista, tiene un conflicto porque no sabe si quedarse con la mujer a la que quiere o apoyar a la resistencia francesa, ¿no? Tiene un conflicto moral, ¿qué debe hacer? Bueno, pues muchas películas sobre la medicina, sobre el médico, junto al enfermo, junto al mundo de la enfermedad y la salud, aparece también un conflicto moral, un conflicto ético que acompaña al médico y que se pregunta qué debo hacer, cuál es el mejor camino que tengo que tomar. Aquí, de repente, el último verano de Mankiewicz, si lo han visto, es un clásico muy bonito donde, en este caso, Montgomery Clift es un neurocirujano que no sabe si debe o no debe operar a esta chica joven, a Liz Taylor, porque su tía quiere que lo opere. Bueno, la película tiene una trama compleja, pero de alguna forma acompaña a la medicina un conflicto, en este caso un conflicto moral. Bueno, pues la medicina, por tanto, ha sido protagonista con frecuencia del cine, porque la enfermedad es importante en nuestras vidas. Y también hay que decir que se ha producido y se produce de alguna forma una relación de dos caminos entre el cine y la medicina. Hay una mutua influencia. Esto ocurre con el cine respecto a cualquier otra de las temáticas que antes les he nombrado, pero como estamos hablando de medicina, pues vamos a explicarlo con la medicina. El cine, aquí tienen dos grandes iconos del cine clásico, tenía una gran capacidad de influir en la sociedad, en la imagen, en los hábitos, en las conductas, también desde el punto de vista sanitario. Ya saben que durante años, por ejemplo, el tabaco estaba de alguna forma asociado a la virilidad, en el caso de la mujer a la independencia, a la autonomía, y de alguna forma muchos de los grandes mitos del cine se han de alguna forma configurado junto al tabaco. De forma que Humphrey Bogart fumase, claro que influía muchas veces en que se fumase más o menos también en la calle. Como también sucede lo contrario, lo que hay en la sociedad se refleja en el cine. Como les decía, hay un juego de dos caminos o hay una vía de dos caminos entre la sociedad y el cine con una mutua influencia, y la visión que tenemos de la enfermedad, de lo que es un enfermo, de lo que es un médico, de cómo somos o debemos de ser, de cómo, si la obesidad es algo que de alguna forma el enfermo se ha ganado y es culpable de, o es una enfermedad que debemos abordar porque es un problema multifactorial, etcétera, tiene mucho que ver con cómo se muestra en el cine. Sobre esto hay muchísimos estudios. Al igual, evidentemente, como les decía antes, la obesidad, hablando por ejemplo de la obesidad, antes, hace décadas, cuando se mostraba en el cine, se mostraba de una forma muy diferente. A veces recuerdan al gordo y el flaco, muchas veces se mostraba un gordito simpático porque de alguna manera era como se veía en la sociedad. Y hoy día, pues como ven, se muestra de una forma muy diferente. De manera que hay una mutua influencia clara entre el cine y la sociedad, y siendo una influencia de dos caminos. Como ejemplo, para mostrarles esto, en el caso de la medicina, les decía, pero extrapolable a cualquier otro tema, recuerdan en 2004 que se puso Mar Adentro en España, ganó el Oscar a la mejor película extranjera, y el mismo año también ganó el Oscar, en este caso la mejor película,
no extranjera, sino el Oscar a la mejor película en general, Million Dollar Baby, de Clint Eastwood. Las dos películas tratan sobre la ayuda a morir, de alguna forma una sería un suicidio asistido y la otra podría ser lo que podríamos entender una eutanasia. Bueno, pues el debate sobre la ayuda a morir se encendió mucho a raíz de que estas dos películas se proyectaran y hubo un gran debate social. Como evidentemente lo que os decía hace un momento, si en nuestra sociedad la ayuda a morir se ha legalizado, pues eso evidentemente va a tener un reflejo, como les decía, en la gran pantalla. En todo caso, hay que decirles que este debate que les estoy comentando ahora respecto a la influencia del cine en la sociedad y de la sociedad en el cine, extravasa, les decía, la medicina, y hay que decir que una pregunta inevitable es si los cineastas, los artistas, los creadores tienen una responsabilidad social, una responsabilidad moral de lo que muestran por su influencia en la sociedad. Es decir, que Clint Eastwood aquí esté fumando, ¿no? Pues yo creo que es en la muerte tenía un precio, que esté fumando y que la gente diga, ¿cómo mola fumar? Porque yo quiero ser como Clint Eastwood. ¿Tienen una responsabilidad los creadores, los cineastas o no? Y esto, insisto, lo podríamos llevar a cualquier arte y de alguna forma también a cualquier medio casi de comunicación. Extravasa esto el debate actual. Bueno, pues vista esta relación entre cine y medicina, de por qué de alguna manera el cine se ha preocupado tanto por la medicina, les decía que iba a hablar un poquito del médico en el cine y después del enfermo en el cine, antes de afrontar la segunda parte, que es sobre John Ford y Garci. En cuanto al médico en el cine, les decía que, claro, como nosotros somos aquellos que podemos ayudar al enfermo en su situación de crisis vital, pues el enfermo, los ciudadanos, porque todos somos potencialmente enfermos, tienen curiosidad por saber quién es ese que me puede ayudar, ese salvador al que tengo idealizado y que de alguna manera me puede ayudar en esta situación de crisis en la que me encuentro metido. Bueno, pues ya saben que eso ha llevado a que cantidad de películas, de series, etcétera, etcétera, pues han estado protagonizadas por médicos y el mundo de la medicina. Hay una cierta curiosidad por saber quién son y cómo son aquellos que me pueden ayudar en esa situación límite. Y si llevamos esa curiosidad y esa imagen que ha tenido el médico a lo largo de la historia del cine, voy a hacer un resumen extraordinariamente esquemático y, por tanto, carente de rigor, porque un esquema tan corto no me permite hacer matices respecto a la historia del cine. Voy a dividir la historia del cine en 3 o 4 etapas, insisto, muy esquemático, y hablar de cómo se ha visto al médico en esas 3 o 4 etapas. Si empiezo por el cine mudo evidentemente permitía mucho menos expresión que un cine posteriormente que ya va a permitir el lenguaje y que además técnicamente va a ser mucho más sofisticado. Bueno, pues el cine mudo lo que mostraba fundamentalmente era una imagen del médico como autoridad. Es verdad que coincidía con un momento en el cual el médico o la medicina suponía una autoridad sobre los enfermos. El médico, fíjense, como el lenguaje transmite mucho los valores de la sociedad, se dice, el médico me ha mandado esto. ¿Por qué? Porque el médico manda. De manera que era la época en la cual el médico era una autoridad y, por tanto, en este caso tenía autoridad sobre los enfermos, y esto se refleja claramente en el cine y en el cine clásico. Es una época, estamos hablando de los años 20, si cabe todavía incluso principios de los 30, la primera película de cine hablado, cine sonoro es de finales de los años 20, donde el poder de la tecnología estaba impactando muy fuertemente sobre la sociedad, a nivel de locomoción, a nivel, ya saben, de armas, a nivel de desarrollo biotecnológico aplicado a la medicina. Y en aquella época, junto a la figura del médico que aparece como un cliché simplificado, porque era un cine, insisto, que permitía mucha menos expresión que el posterior, en comedia, por tanto, aquí lo ven con Chaplin, va a aparecer también una figura conocida que es la de el Mad Doctor, ese médico malvado, maléfico, que de alguna manera utiliza la técnica, la tecnología, que como les digo estaba tan en boga en aquella época, para producir un daño al paciente. De manera que eso hay películas, ya no solamente como... Esta es la primera secuencia, de alguna manera, en la cual se habla de un Mad Doctor, pero fue de alguna forma un cliché que aparece entonces. Cine clásico, por tanto, un médico como autoridad sobre el paciente, que manda sobre el paciente y que de alguna manera utiliza ese poder a veces en comedia y que también se utiliza a veces pues para el mal. Aquí ven un clásico como del cine
mudo, el gabinete del doctor Caligari, donde hay un médico que representa de alguna forma la interpretación que se le dio al Estado alemán opresor sobre, de alguna manera, los ciudadanos. Césare es al que de alguna forma somete el doctor Caligari y de alguna forma es esa representación también de ese McDoctor que les decía antes. Si sobrepasamos los años 30, esto clásicamente, pensando sobre todo en una visión muy centrada en el cine norteamericano, en los años 30 comienza la época que se ha llamado la época dorada del cine o la época clásica del cine norteamericano, más o menos entre los años 30 y los años 60, que es la época de los grandes estudios de Hollywood que tenían a sus propios artistas o sus propias estrellas, ya saben, contratados en exclusiva para ellos, y se producen las grandes producciones. Es una época, recuerden ustedes, finales de los años 20, la gran crisis económica, el crack del 29 en Estados Unidos, que al final fue un crack o una crisis económica que afectó a todo Occidente, incluido Europa. Los fascismos, los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, de manera que la gente lo que quería es ir al cine, a lo que les decía antes, a evadirse y a soñar, a pensar en un mundo mejor, a buscar héroes con los que identificarse. Y el cine fundamentalmente lo que produce son figuras idealizadas con las que de alguna forma nos sentamos identificados, reconfortados y que pensemos que hay un mundo mejor que lo que se está viviendo en la calle. Y dentro de esos grandes héroes, de esas grandes figuras idealizadas, ya saben, representados por el Star System, Cary Grant, Gary Cooper, aquí tienen a Errol Flynn, pues uno de esas grandes figuras heroicas va a ser el médico. Aquí en este caso el Capitán Blood es Errol Flynn, que además de ser un bucanero, pues es médico que salva vidas. Y hay muchas películas, en este caso es un western fenomenal, El árbol del ahorcado, con Gary Cooper, que igual que dispara a los enemigos, a los que son, de alguna manera, ponen en peligro a la sociedad, igualmente cura a enfermos, a niños de todo tipo. Este es un clásico que seguramente habrán visto muchos de ustedes. Adivina quién viene a cenar, que es un médico que trabaja en una organización internacional, en lo que podríamos entender que es la Organización Mundial de la Salud, y que es un médico estupendo, guapo, maravilloso, y que de alguna forma nos hace pensar que ese médico de alguna forma podríamos llegar a ser nosotros, por lo menos soñar con llegar a serlo. Belinda, donde un médico ayuda y rescata de la enfermedad a una pobre mujer sordomuda que está aislada en su sociedad, en el pueblo donde vivía, y tiene que ir él allí, basado en una novela muy bonita. Y bueno, figuras como esta, ya digo, de médico heroico hay mucho, y hay que decir que estamos hablando de cómo esta época del cine clásico son entre los años 30 y los años 60, y prototípicamente, les decía antes, en los años 60 empieza otra época o se cae la época del cine clásico norteamericano, del cine de los grandes estudios, y empieza otra época que ciertamente había empezado antes. El cine de autor, donde ya no se buscan tanto superproducciones, un cine que idealiza a los personajes, sino que se buscan contar historias reales, historias más próximas a nosotros, no empieza realmente en los años 60. Se habla muchas veces del neorrealismo italiano, que incluso es de finales de los años 40, con Vittorio De Sica y algunos otros más. En Europa hay corrientes, incluso en España, en Francia, la Nouvelle Vague, que empieza a hacer otro tipo de cine, y en Estados Unidos también, por supuesto. Bueno, pues este nuevo cine, que ya había empezado antes, coincide con ese decaimiento de la época dorada de Hollywood. Y en esa época en la cual los héroes se empiezan a desidealizar, incluido el médico, hemos hablado de un médico que como autoridad, un médico idealizado, bueno, pues en esta época las autoridades se ponen en cuestión, incluida la autoridad del médico. Estamos hablando de años 70, donde coincide esto, a muchos de ustedes les sonará, con el reconocimiento de la libertad o de la autonomía de los enfermos, ese movimiento pues a favor de la toma de decisiones compartida, donde el médico ya no es la autoridad, o por lo menos no es la autoridad única, y hay que tomar decisiones con los enfermos. Se resquebraja ese paternalismo, esa autoridad, y se hace un cine donde se ve a médicos de carne y hueso que dudan, que tienen problemas personales, que de alguna manera no son de una sola pieza. Se hace un cine por primera vez donde se ríen de los médicos y de la medicina, donde se bromea en un quirófano con de los enfermos, en este caso la película Más, que ya saben que se popularizó mucho después con una serie muy conocida, de manera que
estamos viendo un cine que cambia por completo la imagen del médico, esa autoridad, ese médico paternalista sobre el enfermo. Si ya nos adentramos, a partir de los años 80 incluso ya se habla de la época digital del cine, de los blockbusters, es decir, de los grandes éxitos a nivel mundial, que ya habían empezado también en los años 70, aunque no cabe duda que también había grandes éxitos anteriores, pero un cine muy digitalizado y un cine muy diferente al que se había hecho antes. Y en esta época, vamos a decir, desde los 80 hacia adelante, yo lo que podría decir es que conviven todas las figuras de médicos que hemos visto hasta ahora, desde ese médico autoritario, el Mad Doctor, el médico que aparece en comedia, el médico idealizado que nos gustaría ser como él y, por supuesto, ese médico que duda, ese médico que tiene problemas personales, cotidianos y que, de alguna forma, es mucho más próximo a todos nosotros. Hoy día convivimos con un cine donde, desde luego, todas estas figuras, de alguna forma, las podemos ver en distintas películas. El siguiente punto al que quería llegar era hablarles, ya les he hablado de la relación entre la medicina y el cine, les he hablado después un poquito de la figura del médico en el cine, ahora voy a hablarles del enfermo. Decía que ese por quien nosotros nos levantamos todos los días y también por quienes aparecemos en la gran pantalla. Bueno, pues son 4 notas aquí, en este caso, las que voy a nombrar sobre el médico, sobre el enfermo en el cine, porque tendríamos para hablar durante mucho tiempo, pero son, insisto, 4 notas. La primera nota es hablar de cómo el cine ha mostrado muchas veces al enfermo en enfermedades graves, en enfermedades importantes, con una marca de estigma y marginación, sobre todo en la primera época, cuando se habla de la enfermedad desde un punto de vista más antiguo, de hace más tiempo. Lo raro, lo anormal, lo que se sale de la norma, de lo común, de alguna forma se identifica a veces como algo malo, como algo negativo. Y ya saben que históricamente se asociaba la idea de enfermedad a la idea de pecado. Y de hecho, lo voy a mostrar después con alguna película, cómo muchas religiones, el cristianismo por ejemplo, ha buscado pues a santos que ayudaban a curar a enfermos, o la idea de que una figura religiosa podía mediar o ayudar ante esa enfermedad, entendiendo que el mal físico y el mal moral podían ir de alguna forma de la mano. Bueno, pues esto, insisto, la idea de que la enfermedad podía ser algo malo, que producía repulsión, que es algo que no queremos ver. Se ha visto muchas veces en el cine, estigma y marginación. Esta película, imagino que lo conocerán muchos de ustedes, es El hombre elefante, magnífica, de David Lynch. Esta película también la habrán visto algunos de ustedes. Freaks, La parada de los monstruos, son personajes reales que, al igual que John Merrick, el del hombre elefante, que lo paseaban por un circo, estos son personajes realmente que los paseaban por circos. Es algo que sucedía históricamente y que incluso hasta los años 70 del siglo XX se hizo todavía en algunos lugares, y se exhibían pues para ir a verles, insisto, sabiendo que eran personajes que producían ciertas repulsas, eran monstruos, eran freaks. Bueno, pues esta idea, claro, de estigma, de marginación y de mal moral se muestra, por ejemplo, muy claramente en El nombre de la rosa. Aquí, cuando se busca a un culpable, al malo que está matando y asesinando, ya saben, a todos esos monjes en esa abadía, se piensa inicialmente en Salvatore, ¿no? Porque es ese personaje que parece que por su deformidad parece que ya tiene que ser malo, tiene que ser malévolo. Finalmente, pues Salvatore es un pobre inocente y nada tiene que ver con esas muertes que estaban ocurriendo. Les decía antes que una de las cuestiones asociadas a la idea de enfermedad como mal, con el sentimiento de culpa que se despierta muchas veces en el enfermo, también es la idea de pecado. Y esto es un fotograma de Ben-Hur, una película estupenda de William Wyler, donde Miriam tiene una lepra, ella y algunas otras más, y al final, pues Jesús, en la idea esa que le decía antes de cómo la religión podía salvar del mal moral y del mal físico, pues termina curando a Miriam de la lepra. El cine también nos ha mostrado como el enfermo marginado, el enfermo culpable, el enfermo como alguien que podía poseer un mal moral también, realmente no era la cosa tan clara. De hecho, en Freaks, esta película estupenda y maravillosa de Todd Browning,
realmente el malo o los malos no son ellos, en contra de lo que parece al principio, sino que los que son normales físicamente, esta mujer guapa y estupenda va a ser realmente la mala de la película y va a ser realmente quien va a merecer de alguna forma la sanción moral del espectador. Bueno, junto a la idea de estigma y marginación que marca la enfermedad, hay que decir que, claro, si alguien se siente diferente, se siente marcado, le hace muchas veces que se aísle, que se separe del resto. Ese sería el siguiente punto, estigma y marginación. Y el segundo punto de la enfermedad vista en el cine sería el aislamiento. El enfermo muchas veces, como no se siente como los demás, tiene miedo, tiene inseguridad, insisto, esa situación de dependencia que puede llevar, se aísla y se separa. Le pasa a Amélie, si han visto esta película, donde ella, cuando le ausculta a su padre, que es cardiólogo, como se pone nerviosa porque su padre casi nunca le toca, se le acelera el corazón, su padre piensa que tiene una cardiopatía y la aísla en su casa hasta que ella es mayor. Y este es un amigo de Amélie que le ayuda de alguna forma a salir al mundo, y él tiene una osteogénesis imperfecta, se le fracturan muy fácilmente los huesos y también vive aislado de su entorno. De manera que, junto al estigma y la marginación, vemos como el cine ha mostrado muchas veces el aislamiento, pero cierto que no toda visión que ha dado el cine de la enfermedad ha sido negativa. También hay en el cine cantidad de historias en las cuales se acepta la enfermedad, y sobre todo se acepta cuando hay un reconocimiento de la enfermedad en el entorno. En el entorno próximo del enfermo, en este caso, esta película Máscara de Peter Bogdanovich está basada en una historia real. La enfermedad que padece aquí el protagonista era muy parecida a la que se muestra, y gracias al amor de su madre sale de esa situación de marginalidad, aunque le cuesta, y finalmente se puede incorporar a la sociedad. Esto también lo muestra o se muestra en muchas películas, y de hecho muchas películas centran su historia o su historia de enfermedad como historias de superación. Muchas de esas películas sobre historias de superación son lo que se dice a veces medicine movies, son películas como de mensaje y para salir contentos del cine, de un mensaje positivo, y han utilizado muchas veces la enfermedad con esta idea de superación para dar ese mensaje. En todo caso, como ven, el cine ha mostrado desde una imagen de la enfermedad más negativa hasta una imagen de alguna forma más positiva, incluso con historias de superación. Bueno, pues les iba a poner, yo no sé cómo vamos de tiempo, iba a ponerles una secuencia, pero yo creo que como vamos de tiempo ya un poco avanzados, ya voy a pasar a la segunda parte. Les he mostrado primero la relación entre el cine y medicina, les he mostrado cómo se ha visto al médico en el cine y cómo se ha visto al enfermo en el cine. Y la segunda parte les decía que les iba a dedicar realmente al nombre de la conferencia, que es El médico en el cine de Ford y de José Luis García. Bueno, ¿por qué he escogido con mi amor y mi pasión por el cine a estos dos cineastas? Bueno, primero he de confesar mi verdadera admiración como cineasta por John Ford. John Ford, no sé si lo conocen esta anécdota, cuando se le preguntó a Orson Welles cuáles eran sus directores de cine americanos favoritos, dijo que eran fundamentalmente tres: John Ford y John Ford. Incluso Francis Ford Coppola se puso el Ford en honor a John Ford. Bueno, pues desde luego es uno de los padres del cine clásico, y él se ha ocupado mucho de la medicina y del médico, sobre todo, en sus películas. Ahora vamos a ver un poquito con qué características. Ford, de alguna forma, ha pasado muchas veces en sus entrevistas y en los libros que hay sobre él como alguien que pasaba un poco de las partes artísticas, que él no se consideraba un artista, sino que el cine para él era un oficio, un trabajo. Decía literalmente, dice, no hago películas para hacer obras de arte, ruedo películas para poder pagar las facturas. Y bueno, cuando se le pregunta qué es el cine, pensando que iba a dar una gran respuesta, dice, ¿usted ha visto caminar a Henry Fonda? Dice, pues eso es el cine. Truffaut, sin embargo, el crítico francés, decía que realmente había mucho más detrás, como muchos pensamos, de Ford. Decía, era uno de esos artistas que nunca pronuncian la palabra arte, de esos poetas que nunca hablan de poesía. Bueno, pues el cine de Ford, si lo conocen, se caracteriza fundamentalmente por una defensa en general de lo que son los valores tradicionales de América y en general de los valores tradicionales de su época. Pues el hogar, la familia, la patria, la religión, la amistad, la lealtad. Bueno, y dentro de ese entorno siempre hay ciertas figuras de autoridad a las que se les respeta, que de alguna forma representan o portan esos valores. Y una de esas figuras, no cabe duda, de que es el médico como referencia social de alguna forma
como alguien a quien hay que respetar, como esas autoridades. Los médicos aparecen muchísimo en su cine, a veces como protagonistas, a veces como secundarios, y voy a hablar de 3 características fundamentales. Podría nombrarle muchas películas, no hace falta que tengan en cuenta que John Ford hizo más de 140 películas, muchas de ellas ya perdidas. Bueno, pues 3 características fundamentales de los médicos que aparecen en el cine de John Ford. La primera sería una visión, de alguna forma, idealista del médico. Un médico que defiende al enfermo, que pone al enfermo por encima de todo. Y para eso les traigo una película del año 36, que es esta de aquí, que se llama Prisionero del odio. Prisionero del odio está basado en una historia real, como muchas de las películas sobre médicos de Ford, donde John Wilkes, que fue la persona que asesinó al presidente de Estados Unidos, bueno, pues John Wilkes sale a la escapada después del asesinato y, como tiene herida una pierna, que tiene la herida durante el escape, pues le va a atender un médico de forma altruista, el doctor Samuel Mudd, y la atiende sin saber que ha sido él, de alguna forma, quien había asesinado a Lincoln. Y una vez que le atiende, se marcha el asesino y luego le detienen a él. Le hacen un juicio en la película a todas luces, claramente. Es un despropósito de juicio, donde le condenan finalmente a una cárcel que está en una isla a 100 kilómetros de Florida. Una isla que se llama la Isla de los Tiburones, donde es recluido y encima es muy maltratado por los internos, por los presos de allí, porque piensan que ha sido quien ha ayudado a aquel que ha asesinado a Lincoln. Él, de alguna manera, atendió a esa persona de forma ciega, porque todos atendemos a un enfermo sin conocerle. Lo primero es la defensa del enfermo, decía. Lo que sucede en la película y en la vida real, porque esto sucedió así, es que se produce una epidemia de fiebre amarilla. El médico de la prisión se pone enfermo y entonces le piden a él si puede ayudar, ya que es médico, a esa epidemia de fiebre amarilla, y dice así: una vez fui médico y siempre lo seré. De manera que se remanga y ayuda, desde luego, allí en la prisión a superar esa epidemia de fiebre amarilla. Los soldados y los que estaban allí escondidos para no contagiarse les hace y les pone a trabajar. Pide, como sea, fármacos y ayuda de otros médicos que no llegan porque hay un barco que no quiere acercarse a la isla por miedo al contagio. Él, que finalmente se contagia al mismo de fiebre amarilla, finalmente consigue que el barco llegue allí con médicos, como él dice, en ese barco hay 7 médicos de la ciudad preparados, no un médico rural como yo, porque John Ford, sobre todo, igual que veremos José Luis García, lo que muestran sus películas son sobre todo médicos rurales, médicos de familia, médicos generales. Bueno, pues finalmente consigue que llegue el barco con todos los medicamentos, con más médicos, y consigue salvar de esa epidemia de fiebre amarilla. En la película y en la vida real, todos los militares de la prisión pidieron que de alguna manera se indultase a este médico y finalmente se le indultó y pudo regresar con su familia. Un médico, insisto, para quien por encima de todo estaban los enfermos. La otra película que les traía para hablar de Ford y cómo muestra médicos idealizados que ponen por delante al enfermo, por delante de otros intereses, es Misión de Audaces. Este es uno de mis western favoritos de John Ford. Es un western que habla sobre la guerra de la secesión norteamericana del siglo XIX, y el médico, esta imagen no es muy buena, pero lo ven aquí con la bata, es William Holden, el doctor Kendall, que se enfrenta a el coronel Marlowe, que es de alguna forma John Wayne, ese actor prototípico de Ford, y sobre todo porque, mientras que para Marlowe está por encima de todo la guerra y ganar batallas, para Kendall lo más importante es la defensa de sus enfermos, y eso les lleva a tener grandes enfrentamientos. Es un médico de alguna forma pacifista que está allí por obligación, en un momento en el que hay una batalla que mueren muchos más de los que cabía esperar que iban a morir. Dice el coronel Marlowe, dice: yo no quería eso, trataba de evitar la lucha, y él dice que por eso escogí la medicina y no la carrera militar. Llega a ser arrestado por Marlowe por atender a una mujer negra que va a parir mientras que están marchándose todos los militares. Y ciertamente el coronel Marlowe tiene una idea muy negativa de la medicina. Cuenta una historia de cómo a su mujer la operaron, eso lo cuenta el coronel Marlowe, John
John Wayne la operaron de un tumor y finalmente no había un tumor y la mujer suya, su esposa, falleció como consecuencia de esa intervención y por eso tiene una idea tan negativa de la medicina. En todo caso, lo que se ve en esta película es como para el doctor Kendall, por encima de todo están los enfermos. Hay una secuencia muy bonita que se ve aquí y es que después de las batallas, los médicos de los dos bandos, digamos, de los confederados y de los yanquis, se ofrecen sus mutuos servicios para atender a los enfermos, por si necesitan ayuda, porque por encima de todo no son confederados o no son, desde luego, yanquis, sino que son médicos que tienen que atender a los enfermos. Bueno, primera idea de Ford en cuanto a esa idea idealizada del médico que pone por encima de todo al enfermo. La segunda idea que transmite Ford en su cine sobre el enfermo es un poco una imagen opuesta a la que les acabo de decir. Hoy día se habla muchas veces del síndrome del desgaste profesional, del desencanto con la profesión. Pues ese médico que ya ha dejado de ser médico en el fondo porque no le gusta su profesión por muchos motivos que pueden explicarse, pues ya saben ustedes, por las circunstancias externas, etcétera, etcétera, y también a veces por circunstancias internas. Bueno, pues ese médico desencantado también aparece en el cine de Ford. Un médico que ha perdido la autoridad, mientras que esos médicos que hemos visto antes de alguna forma siguen siendo autoridades en su contexto y que termina de alguna forma dándose al alcohol. Se ven en muchas películas suyas un médico alcohólico y desencantado. Médico descreído, perdido, desorientado. Y esto se muestra a veces en un tono cómico y en un tono, vamos a decir, dramático. En un tono cómico empiezo con esta obra maestra, que es El hombre que mató a Liberty Balance. Es una película en la cual empieza con un entierro, es el entierro de Tom Doniphan, que es John Wayne, y cuando hay ese entierro aparece un senador, que es James Stewart. Entonces el periódico local de un pueblo dice, ¿por qué viene el senador aquí al entierro de Tom Doniphan, que no le conocía a nadie y que han ido 4 gatos a su entierro? Entonces intentan saber quién fue Tom Doniphan y de ahí, pues de alguna forma, muestran la historia de Liberty Balance, que es, aquí le ven pues el malo de la película, y de alguna forma ese duelo que se va a producir entre Tom Doniphan y Liberty Balance. Bueno, pues hay una secuencia muy divertida, no se la pongo por cuestiones de tiempo, en la cual se produce el duelo entre Tom Doniphan y Liberty Balance. Hay una serie de disparos y queda en el suelo Liberty Balance. En ese momento hay una muchedumbre que se acerca corriendo y, bueno, de alguna forma buscan a un médico. ¡Es Liberty! Les leo literalmente. ¡Es Liberty! ¡Es Liberty! Está herido, es Liberty. Llega el médico, que es el que ven aquí a la derecha, aparta a la gente, dice, ¡whisky, rápido! Y piensan que va a hacer algo con el enfermo. Y se bebe media botella de whisky, le pega una patada a Liberty y dice, muerto. Pues esto os he contado así, pero si ven la secuencia es tremendamente divertida a la hora de ver este médico de alguna forma caricaturizado, pues este médico alcohólico por Ford. Luego hay una cosa muy curiosa, porque cuando Ford habla de estos médicos perdidos, alcoholizados, de alguna forma muestra a veces cómo la medicina puede ser una experiencia transformadora, cómo cuando vuelven a ser médicos, a ejercer la medicina, recuerdan quién eran, recuerdan su yo profundo, su yo más íntimo de alguna forma y se reconcilian con quienes eran o con quien en el fondo son. Esto se ve muy bien en el médico protagonista de La diligencia, otra obra maestra de Ford. En este caso es el doctor Doc Boone, que está protagonizado por Thomas Mitchell. Le dieron el Oscar por esta película, por este papel, y es uno de los personajes que van en la diligencia, atravesando, ya sabes, tierra india, y en un momento dado pues tiene que atender un parto. Tengan en cuenta que es el hazmerreír de la película, todos se ríen de él por borrachín, va suplicando que le paguen una copa más en todos sitios y en un momento dado, pues insisto, tiene que despejarse y atender el parto. Y en ese momento, insisto, atiende el parto, por suerte va bien la cosa, y se reconforta y se reencuentra con su verdadero yo. Y otro médico a quien le sucede algo parecido, pero en un tono más dramático, en este caso es a Doc Holliday, en otra obra maestra de Ford, como es Pasión de los Fuertes. Pasión de los Fuertes es una película que narra la historia, imagino que algunos la conocerán, esa famosa historia de un duelo que se produjo en el oeste entre
los Clanton, que era una familia, y Wyatt Earp y sus hermanos. Se produjo un duelo, insisto, que ha sido muchas veces llevado al cine. En este caso, John Ford hay que decir que conoció personalmente a algunos de los protagonistas, incluido a Wyatt Earp, de manera que lo que cuenta aquí, algunas cosas son muy ciertas. En todo caso, Doc Holliday es un dentista, sobre todo, que está claramente alcoholizado, dedicado al juego, dedicado a ser un pistolero y apartado por completo de la medicina. De hecho, hay un momento en el que rompe su diploma de médico con un vaso de whisky, de alguna forma renunciando a ser quien había sido. Se ve la tuberculosis que tiene, que la tuvo de verdad, de hecho murió en un sanatorio, Doc Holliday, un sanatorio tuberculoso, continuamente tosiendo, echando esputos con sangre. Y en un momento dado de la película, bueno, finalmente va a ayudar a Wyatt Earp en su lucha contra los Clanton. Y en un momento dado, su novia, Chihuahua, pues como consecuencia de una herida, está en riesgo claramente de muerte y le suplican Wyatt Earp y la novia de Wyatt Earp que la operen. Él, claro, pues está muy apartado de lo que era la medicina y en un momento dado, a pesar de su inseguridad, da un paso adelante y opera a Chihuahua, a su novia, a la novia de Doc Holliday. Se lava las manos con licor y la interviene. Inicialmente va bien la cosa y él se ve como disfruta con su intervención, parece que va bien la cosa. Desgraciadamente, Chihuahua termina falleciendo, pero en todo caso, insisto, hay un reencuentro con su ser profundo, pues a través de la medicina. Primera nota, del médico de Ford, médico idealizado que defiende al médico por encima de todo. Segunda, este médico ya más desencantado, que de alguna forma incluso le va a llevar al alcoholismo. Y tercera nota del médico y la medicina en el cine de Ford, y es un médico que cree, o que representa, mejor dicho, el progreso, sobre todo científico. No solo científico, como veremos, pero sobre todo científico. Y para esto les muestro dos películas. Hay una película del año 31, que está basada en una novela que mereció el premio Nobel, esta novela, El doctor Arrowsmith. Es una película que está bastante bien, no es de las mejores películas de Ford, pero se ve muy bien todavía hoy día, sabiendo que es una película del año 31. Y bueno, pues es un médico rural, el doctor Arrowsmith, que, bueno, es médico rural porque él tiene mucho talento para la investigación, intentan que se quede investigando, pero él quiere ser médico clínico y se va a hacer medicina rural. Y finalmente hay una epidemia con unas vacas y él, pues de alguna forma hace unos análisis en el microscopio, inventa un suero con el cual trata a esas vacas, parecido de alguna forma, recuerda, ¿no?, a la historia de Edward Jenner, y finalmente, después de esa experiencia, vuelve a la investigación. La cuestión es que aquí, desde luego, la investigación se ve en la película como las cosas no son fáciles, van mucho más lentas de lo que muchas veces se piensa, pero finalmente se traslada al Caribe, donde hay una epidemia de peste y finalmente sus investigaciones sí que son satisfactorias. De manera que aquí lo que muestra Ford, siendo una película del año 31, es su creencia en la ciencia, en el progreso y en el médico, de alguna manera, como el que de alguna forma puede llevar adelante ese progreso científico. Y la otra película que les quería poner para hablar de ese médico que cree en el progreso y en la ciencia es la última película de Ford. Fíjense que tiene una diferencia de 35 años con la anterior. Su última película se llama Siete mujeres, es una película para mí poco conocida y poco valorada de John Ford, para mí es una de sus mejores películas. Una película extraordinariamente, fíjense que antes les decía que John Ford ha pasado por ser de alguna forma un cineasta que se le ha tipificado como tradicionalista, como conservador, como reaccionario, y sin embargo esta película es extraordinariamente lo que hoy podríamos decir progresista. Es una película que defiende a la mujer, es una película que defiende la ciencia, que defiende a las minorías raciales, una película, ya digo, muy adelantada a su época y especialmente sabiendo que es John Ford. Bueno, es una película que está situada en la China más lejana, en lo que era Manchuria, que está de alguna forma tomada por los japoneses, y hay de alguna forma una comunidad de cristianos que están allí pues en tareas de evangelización y en tareas de alguna forma también haciendo tareas sociales con una escuela con niños, y una de las misioneras se queda embarazada con 42 años de un compañero
Y como es muy mayor, fíjense, 42 años, hoy nos parece que es una edad muy normal para tener hijos, pero en la película se ve que es una edad que con un riesgo de muerte lo ponen en la película altísimo, y entonces, como tiene tanto riesgo al estar embarazada con esa edad, llaman a un médico para que vaya allí a atender a esta mujer. Y no consiguen ningún médico, es muy difícil conseguir un médico que vaya para allá, a un sitio tan lejos y de alguna forma con los peligros que había en ese momento en Manchuria, y finalmente se presenta, para sorpresa de todos, en caballo y con una forma de vestir que también le sorprende mucho a todos, la doctora Cartwright, una estupendísima Anne Bancroft. Y bueno, y esta médico que se viste, insisto, pues con pantalón, que bebe whisky, que fuma, que dice palabrotas en un entorno muy, vamos a decir, donde las normas estaban muy claras, normas muy tradicionales, resulta muy rompedora en ese entorno, la doctora Cartwright. Y además muestra opiniones muy lúcidas y descarnadas, ¿no?, en cuanto a la defensa de la medicina y de la ciencia y del progreso. En este caso, una cosa que tiene aquí la doctora Cartwright, opone de alguna manera el progreso de la ciencia, el progreso científico a la religión. Tengan en cuenta que está en un entorno cristiano, por lo cual sus ideas van a resultar muy chocantes para ese entorno de misioneros con quien está. De alguna forma dice, por ejemplo, he trabajado muchos años en hospitales de suburbios, en Nueva York, en Chicago, unos suburbios infernales, y nunca vi que Dios bajara a echar una mano. Esto lo dice, bueno, pues porque de alguna manera tiene unas confrontaciones fuertes, sobre todo con una de las misioneras. Hay varias frases que le traía al respecto, a propósito, pero bueno, con esta película de Ford acabo el análisis del médico en el cine de Ford, recordando esas tres características: el médico idealizado en algunas películas, que defiende a los enfermos por encima de todo; el médico escéptico, que de alguna forma está desorientado, perdido y que incluso termina en alcoholismo; y finalmente ese médico que defiende la ciencia y que defiende de alguna manera el progreso de la humanidad. Y les decía que en un principio esto iba a ser solamente sobre el cine en Ford, y añadí lo de Garci porque hablé con él y me dijo que iba a venir, pero finalmente les he comentado que se ha ido a Málaga y no ha podido estar con nosotros. Pero bueno, ciertamente el cine de Garci, lo primero hay que decir es que tiene muchas cosas que ver con el cine de Ford. Garci, por un lado, es extraordinariamente fordiano. Probablemente es su director favorito, es uno, desde luego, de sus grandes directores de cine. Garci, que tiene, ya saben, un amor extraordinario por el cine, un amor extraordinario por Ford, y también hay que decir que un amor extraordinario por la medicina y por los médicos. Nosotros, que hicimos hace años un documental que se llamaba El médico, se llamaba Ser médico, este documental, y entrevistamos a Garci, le saco dos frases que decía Garci en este documental hablando del médico. Decía: es bueno tener amigos médicos. Él decía, dice, a un médico le cuentas todo, tu intimidad, cosas que no le cuentas ni a tu mujer. Él decía que un poco que los médicos eran de las pocas profesiones, y no la única, que seguían conservando una cierta autenticidad cuando casi todas las profesiones ya de alguna forma se habían corrompido. Bueno, pues voy a acabar ya en 5 minutitos, simplemente nombrándoles algunas características de los médicos que aparecen en las películas de Garci, que también ha sacado, desde luego, unos cuantos médicos en sus películas y han protagonizado algunas de sus películas. En este caso voy a hablar también de 3 características. Lo primero es algo que ya ha planeado mucho a lo largo de la charla, y es que el cine, cuando aparece en sus películas en Garci, es un referente en su entorno, es un referente en su sociedad. Suelen ser personas cultas, educadas, de una moral intachable. Y en este caso, esto es un fotograma de una película que se llama Historia de un beso, una película del año 2002, donde realmente se cuentan 3 historias entre los años 20 y la posguerra española. Y de alguna manera retrata esa España rural tradicional, donde como decíamos aquí antiguamente, uno de los poderes fácticos, no cabe duda, uno de los referentes era el médico. En este caso, lo ven ahí, Francisco Algora, mirándonos a nosotros con gafas. Don Lino es el médico, que de alguna manera es una de esas personas que no falta a las tertulias del protagonista, en este caso Alfredo Landa. Don Blas de Otamendi, pues representando una de esas figuras
de alguna forma referentes de su sociedad. Hay otra película donde aparece un médico parecido, Luz de Domingo, una película en este caso hecha 5 años después, de 2007, también un poquito posterior, habla de la España de la posguerra, en una época con caciques y señoritos, y el médico es Don Ramón, representado por Fernando Guillén, y es un personaje clave en esa película, donde es el narrador de la película, y bueno, pues hace también las veces de médico y escritor, de médico y artista, ya que estamos en esta asociación. Bueno, de alguna manera hemos visto estas películas como muestra de ese médico como referente en su sociedad, médicos rurales como han visto. La otra característica, habría que hablar del médico en su cine como un médico lleno de humanidad, y en este caso a través de don José Martínez, el protagonista de Canción de Cuna, que es una obra de teatro que a Garci le ha fascinado siempre, que ha tenido es una obra de teatro española que ha tenido incluso alguna versión en Estados Unidos. Y la película es en torno a un convento donde dejan en la puerta a un bebé, y claro, pues un convento de dominicas del siglo XIX, en la Castilla rural, y como ellas no se pueden hacer cargo del bebé, Alfredo Landa adopta legalmente a la bebé, es una niña, pero ellas van a ser quienes le van a dar la educación, y él pues va a ir a visitarla de vez en cuando, y también va a visitar a las monjas como médico. Entra en una relación de intimidad con ella, es una relación muy bonita, especialmente con la Madre Teresa, que es Fiorella Faltoiano, a quien le diagnostica de una enfermedad grave y guarda la confidencialidad porque ella no quiere que se lo cuente al resto de las monjas del convento. Es una película que a mí personalmente me parece de las mejores de Garci, y yo creo que la crítica la trató injustamente, y lo que se ve aquí en este caso a don José Martínez es de una extraordinaria humanidad. Habla poco, hay mucho primer plano, y bueno, pues la empatía, como diríamos hoy día, o la compasión, como de alguna forma a mí me gusta más decir, que muestra en este caso el médico es extraordinaria. Les traía alguna otra muestra más, pero bueno, como ya va siendo tarde, voy a hablar directamente de la otra tercera característica. Hemos hablado de referentes sociales, de esa humanidad que muestran algunos de los médicos en el cine de Garci, y la tercera característica es la cercanía e incluso la amistad. Yo les decía antes cómo a Garci le gusta de alguna forma rodearse de médicos y tener amigos médicos, y esto también se ha visto a veces en sus películas, y concretamente les voy a traer dos para mostrarla. Una de ellas es la que ven aquí, You Are the One. A mí es una de las películas que más me gusta de Garci. La protagonista es Julia, Lidia Bosch, que ha muerto su amante, su pareja, en la cárcel, donde estaba encarcelado por sus ideas. Ella entra en una depresión, y un amigo muy próximo, que es un psiquiatra, el doctor Bergman, protagonizado o representado por Jesús Puente. Si recuerdan a Jesús Puente, fue la última película de Jesús Puente. You Are the One, de alguna forma, fue un homenaje en gran medida a esta película también a Jesús Puente, de su despedida de la vida y del cine, y muestra aquí, pues en este caso, Jesús Puente en esa relación cercana y de amistad que tiene con la protagonista, pues una cercanía, una comprensión que ayudará, desde luego, a que supere esa depresión Julia. Y la otra película, y con esta voy a terminar, pues es Volver a empezar. Es la película por la que ganó el Oscar José Luis Garci, el primer Oscar español como mejor película extranjera, del año 81 la película, y en este caso, pues el protagonista, Antonio Ferrandis, que es Antonio Miguel Albajara en la película, es un escritor que está exiliado desde hace 40 años en Berkeley, en Estados Unidos, y le han dado el Premio Nobel de Literatura, y regresa a España. Regresa a España, no se sabe muy bien por qué, le van a hacer algunas entrevistas, está en Gijón porque es natural de Asturias. Suceden allí distintas cosas, se encuentra con el amor de su juventud, Elena, que se encarna a Paso, y de alguna forma recuerdan ese amor de juventud. Y uno de los encuentros más bonitos que tiene es con su mejor amigo, que es Roxiu, que es el que ven aquí, José Bódalo. Y
y bueno, pues están charlando tranquilamente, tomándose un whisky, y en un momento dado pues están haciendo planes para otro año, para cuando vuelva otra vez a regresar allí a Gijón Antonio Miguel Albajara, y le dice él a su amigo, a Roxiu, dice, no será posible, Roxiu es médico, y le enseña, le da un informe, y lee el informe Bódalo, y efectivamente le dice que tiene una enfermedad terminal y que le quedan apenas unos pocos meses de vida. Esta secuencia, si la han visto, pues la estarán recordando ahora, y si no, les recomiendo que la vean. García ha contado varias veces cómo al hacer esta secuencia pedía a Bódalo que le pusieran, porque en la película está sonando continuamente el canon de Pachelbel, y él pedía que le pusieran el canon de Pachelbel muy alto para de alguna manera meterse en esa secuencia con su amigo Antonio Ferrandis y el mismo Bódalo. Y una cosa que cuenta García es que cuando terminaron de hacer esa secuencia, que es algo que nunca ha visto él en ninguna otra película que él haya hecho o de la que haya participado, es que cuando acabó no tuvo que decir ni corte ni nada, que se hizo un silencio y se puso a aplaudir todo el set, cámaras, todo el mundo que había allí se puso a aplaudir, llorando y emocionados, porque realmente pues la secuencia que verán pues es realmente emocionante. Esa relación de amistad, de cercanía que tiene en este caso pues el médico, Roxiu, José Bódalo, con Antonio Ferrandis, que se traslada a la pantalla, que es ese médico de alguna forma que yo creo que es el médico que le gusta a José Luis García. Y con esto les decía que acababa simplemente agradeciendo a tantos cineastas por el cine que nos han dado, por el cine que han hecho, por lo que hemos aprendido como médicos muchas veces de su cine, y en concreto a Ford y a José Luis García por los médicos que nos han regalado en sus películas. Y nada más, muchas gracias. No, nada.